Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 1. El día que murió Rudeus Greyrat, y un comienzo no deseado. Cuando termina una vida de contemplación y redención, ¿qué se supone que debe hacer el hombre además de sentirse complaciente? Se supone que debo aceptar tener una tercera oportunidad cuando ya tuve una segunda. ¿Cómo no sentir arrepentimiento por todas las personas que dejé atrás? En pleno invierno en la Sharia, la gente se reunía en una sola casa. ¿Por qué se reunía esta gente? Te preguntarás. Bueno, fue para una ocasión extraordinaria. Una fiesta como ninguna otra. ¿A quién engaño? Yo, Rudeus Greyrat, me estaba acercando al final de mi vida y mi familia consideró oportuno despedirse de mí antes de ir al más allá. Mis piernas decidieron fallar hace un rato, así que me senté en la cama. Hoy en día, incluso sentarme me parece una actividad agotadora. Es extraño que no hace mucho todavía estuviera corriendo por todos lados haciendo trabajos para usted, pero un hombre viejo y senil como yo no puede seguir el ritmo de gente como el eco hoy en día. Rudy. La voz de una mujer sonó desde mi derecha. Su cabello era blanco como la nieve, sus ojos rojos como rubíes y sus orejas largas como cuchillas. Incluso ahora, parecían terriblemente mordibles. La mujer me lanzó una mirada molesta. Deberías dejar de pensar así, Rudy. Sabes que no tienes suficiente energía. Sus orejas se agitaron un poco, y aunque reprendió mi mirada, no hizo nada para detenerme. En todo caso, ella solo se acercó y tomó mi mano. Es una pena que no pudiera levantar mi cuerpo porque me habría puesto manos a la obra mordisqueándolas. Todos están aquí, Rudy. Una voz femenina habló a mi izquierda cuando sentí el calor de una mano estrechando la otra vacía. Trenzas azules fueron lo primero que invadió mi visión cuando miré para encontrarme con los ojos azules de Roxy. Le ofrecí una simple sonrisa que ella me devolvió, pero cuando saqué mi mano de su agarre y la moví hacia su pecho, ella rápidamente apartó mi mano sin dudarlo, solo para volver a tomarla entre las suyas. No es el momento, Rudy. Oh, vamos, le rogué. ¿Qué tal una última vez para tu precioso estudiante? Mi comentario hizo que la sala se riera en respuesta mientras Roxy sacudía la cabeza con indiferencia. Creo que eres demasiado mayor para volver a ponerte manos a la obra, Rudeus. Una voz llamó y, mirando un poco, encontré el origen. Allí, en todo su esplendor habitual, estaba Elinalice, todavía luciendo tan joven como cuando la conocí. A su lado estaba un hombre mayor, y junto a ellos estaba un joven, sosteniendo la mano de una mujer un poco mayor con cabello castaño a su lado. En pocas palabras, eran Clive y mi hija Lucky. No creo que se te deba permitir hablar sobre eso, Elinalice. Teniendo en cuenta tu historial. Repliqué, pero la mujer se rió entre dientes mientras abrazaba a su marido más cerca de ella. Cliff finalmente se quitó de encima la súcubo elfa mientras daba un paso adelante y ofrecía una pequeña oración. Incluso después de todos estos años, su fe nunca disminuyó ni un poco. Su nivel de compromiso puso celosos a personas como yo. Lamento no poder hacer mucho más por ti, Rudeus, pero ya sabes que muchas de tus prácticas no son exactamente bienvenidas por la fe de Millis. Su voz era ronca y baja. Eso no es problema, pero, ¿estás seguro de que deberías estar levantado ahora mismo, Cliff? Demonios, eres mayor que yo. El hombre me lanzó una sonrisa descarada en respuesta. Supongo que se podría decir que todavía tengo un trabajo que cumplir, incluso con mi edad. Miró a su esposa y ella le respondió con una sonrisa. ¿Está diciendo que todavía se van a dormir? ¿Debería estar celoso? Sí, debería estar celoso. De cualquiera de nosotros en nuestro grupo de amigos, pensé que yo era el desviado sexual del grupo, pero supongo que con el tiempo, se muestran los verdaderos colores de todos. Perro afortunado, tú. Eso fue todo lo que le ofrecí en forma de compasión. Era bastante impresionante que él todavía siguiera su ritmo después de todos estos años, pero supongo que tenía mucha práctica. Un momento de silencio se extendió entre nosotros por un momento. Ojalá Sanova pudiera estar aquí. Cliff habló en voz baja y afligida. Después de lo de Sanova, decidimos no hablar mucho sobre el hombre.
Ninguno de nosotros quería revivir la tristeza de su muerte día tras día. Pensar que nuestros días escolares están tan lejos ahora. Él frunció los labios. Saludaré a Sanova de tu parte. Estoy seguro de que se alegrará de que todavía lo recuerdes. Él asintió con los ojos llorosos. Incluso mi respetable superior puede llorar cuando las cosas se ponen difíciles. Miré la habitación después de que Cliff se fue y vi a una persona que pensé que era imposible verla aquí. Incluso tuve que frotarme los ojos una vez para asegurarme de que realmente estaba en un rincón, sentado en el suelo. Allí vi a un hombre que pensé que no vería ese día. Finalmente decides dejar el santuario de la espada, y no. Por lo general, cualquier hombre se habría asustado muchísimo al ver al dios de la espada sentado casualmente en un rincón de una habitación. Especialmente el hombre conocido por no salir nunca de su casa. El mero hecho de que pudiera llamarlo tan casualmente fue solo un testimonio de mis muchos años de conocer al hombre. Su presencia aquí me tranquilizó. Bueno, no hay nada mejor que hacer. Su comentario salió de una manera sedada. Desafortunadamente, Nina había fallecido solo unos meses después de que lo hiciera Eris. Estoy seguro de que se tomó la pérdida tan mal como yo. Además, cuando tu compañero de bebida se va a morir, lo mínimo que puedes hacer es observarlo mientras se va. El hombre brusco asintió con la cabeza. Mirándolo ahora, nunca esperarías que un anciano geriátrico como él fuera el dios de la espada, pero cuando tu única razón era volverte más fuerte para acostarse con la mujer que amaba, no muchos podían detenerlo. El hecho de que aún ostentara el título de dios de la espada demostró aún más su fuerza. Era una pena que Sanova o Doga no pudieran estar aquí. Los 5 podríamos haber tenido una última fiesta juntos para beber, pero ambos ya se habían ido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Parece que no puedo recordarlo. Bueno, será mejor que ponga este espectáculo en marcha antes de que todos se cansen de que un anciano hable hasta el cansancio. Miré a Lucky y rápidamente encontré al resto de mis hijos entre la multitud. Ars estaba sentado junto a una pared, obviamente de guardia. Siegar también estaba de pie junto a Lek, que estaba junto a la puerta. Lily estaba parada junto a sus hijos. Por extraño que parezca, ella no estaba jugando con nada. No muy lejos estaba mi última hija, Cristina. La tenía en tal estima que casi sentí la necesidad de inclinarme. Sin embargo, supongo que así es como se convierte una persona después de ser la reina de un reino. Vengan, niños. Me gustaría decirles algunas palabras. En ese momento, todos habían notado mi mirada, y con una mirada entre ellos, todos se acercaron y se pararon junto a mi cama, cada uno con caras de ansiedad y tristeza. Incluso cuando los miro así, lo único que pasa por mi cabeza es un sentimiento de satisfacción. Ha sido una buena racha, ¿no? Todos mis hijos están sanos y han estado viviendo sus vidas como quieren. Esto es suficientemente bueno. Papá. Lucky fue la primera en hablar. Su tono era incierto y sus ojos estaban llorosos por las lágrimas. Clive le tocó el hombro para aliviar un poco los sentimientos de mi hija. Lucky, gracias por aguantar cuando eras más joven. Su labio tembló una vez que comencé. Gracias por amar a tu padre a pesar de todas sus insuficiencias. Ella comenzó a llorar un momento después y Clive la abrazó contra él. Con un movimiento de dedo, tomé el pañuelo del bolsillo de Ars con algo de magia de gravedad y le sequé las lágrimas. Nadie prestó atención a la interacción. Ars. Volví mi atención a mi hijo mayor. Se había vuelto bastante atractivo. Después de todo, solo obtuvo las partes buenas de Eris y mías. Bueno, no podría decir que fue solo lo bueno, pero eso quedó en el pasado. Sí, padre. Sigue trabajando duro, hijo. A Ars le gustaba resolver las cosas con acciones más que con palabras. Él era igual que su madre en ese sentido, así que pensé que eso sería suficiente para dejarlo. Seguiré dando lo mejor que pueda. Su voz tembló levemente mientras hablaba. Después bajó la cabeza. Me di cuenta de que las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos, pero no las mencionaría. Sieg. El peliverde se acercó. Estoy aquí, padre. ¿Ya te has convertido en un héroe? Él asintió con la cabeza para no estar de acuerdo. Todavía me esfuerzo por convertirme en uno todos los días. Eso es bueno. Asentí.
Sé que tienes tus propios deberes, pero si no te importa, me gustaría pedirte un favor. Su rostro permaneció resuelto. Cualquier cosa. Entonces, si alguna vez están en peligro, me gustaría que protejas a tu madre por mí. ¿Puedes hacer eso por tu padre? Miró a las mujeres a mi lado y asintió después de hacerlo. Te haré sentir orgulloso. Asentí y seguí adelante. Lily. La niña ya estaba llorando antes de que yo empezara a hablar. Ella era muy diferente de su hermana de sangre, eso era seguro, pero casi se sentía bien que no estuviera tratando de esconderse bajo una fachada. Ese sí, papá. Habló entre sollozos mientras Aisa se alejaba del lado de Ars para limpiarle la nariz. Ya no la uso, así que puedes hacer con mi armadura mágica lo que quieras. Lily ya hacía tiempo que había sido designada al timón para investigar y mejorar la armadura mágica, pero no había dejado que la chica tocara mis trajes personales. No quería que ella convirtiera el Mark Zero en un Gundam. Oh, eso realmente me recuerda. Por favor, no hagas un Gundam o algo así después de que me haya ido. Era mejor pisotear la maleza antes de que creciera. No sé lo que eso significa. La niña lloró mientras hablaba. Una risita escapó de su garganta mientras lo hacía. Puedes preguntarle a Nanao si la próxima vez que la veas. Hablando de ella. Todavía debe estar dormida, considerando que no la veo por ningún lado. Es una pena haber tenido que fallecer en un momento tan inadecuado. Al menos me hubiera gustado despedirme de mi compatriota japonés, pero bueno. Estas cosas pasan. Volví la cabeza hacia mi último hijo. Chris. Ella dio un paso adelante ligeramente. Edward la siguió vagamente. Su comportamiento digno permanece incluso ahora. Si tuviera que decir cuál de mis hijos cambió más, tendría que ser ella. Todavía extraño los días en que me rogaba que jugara con ella o que la llevara a cuestas por Sharia. Solo para decirme que lo hiciera de nuevo porque no había tenido suficiente tiempo de papá, como ella lo llamaba. Sin embargo, su comportamiento no duró mucho ya que Silpie, de forma casi tranquilizadora, tocó el brazo de la mujer cuando llegó hasta mí. Entonces, la fachada de la chica inmediatamente se vino abajo, y ella se derrumbó y cayó encima de mí en un ataque de llanto y sollozos. No quiero que mueras, papá. Por favor quédate un poco más. La mujer que había sostenido esa fachada de hierro solo un momento antes, se había derrumbado fácilmente por mi culpa. Honestamente, fui lo suficientemente feliz como para morir. Bueno, lo haré de todos modos, así que supongo que es técnicamente cierto. Mi hija me suplicó mientras su marido le frotaba la espalda. Le ofrecí a Edward una mirada consoladora y él simplemente se encogió de hombros con una sonrisa ligeramente sombría en sus labios. Levanté la mano y le froté la cabeza. Tu papá tiene que irse pronto. Lo lamento. Sacudió la cabeza contra mi pecho mientras sofocaba sus lágrimas sobre la manta encima de mí. Gracias por dejarme mimarte tanto como me gustaba cuando eras más joven. Le froté la cabeza mientras admiraba a la familia que Silpie, Roxy, Eris y yo construimos juntos con esmero. Solo gracias a las mujeres que amaba podía morir así. Es una pena que Lara no pueda estar aquí. Exhalé cuando Edward finalmente recogió a Chris, todavía sollozando, de mi pecho. Rudy, yo. Roxy intentó hablar, probablemente para tratar de soportar una culpa innecesaria que no debería existir, así que decidí interrumpirla. Está bien, Roxy. Lara no es como yo. Tenía un objetivo que estaba persiguiendo. Estoy seguro de que incluso ahora está haciendo lo que hay que hacer donde quiera que esté. Así que me alegro. Mi hija separada era alguien a quien nunca entendí realmente, pero incluso ahora sé que donde quiera que estuviera, estaba haciendo algo que afectaría nuestra lucha contra Itogami. Así que si eso significaba perderme la muerte de su padre, no me importaría mucho. Al final del día, todavía amaba a Lara. Ella es mi hija y sabía que tenía su propia manera de mostrar afecto. En mi vida anterior, mojé mi silbato mientras se realizaba el funeral de mis padres. Entonces, puedo decir con confianza que cualquier cosa que esté haciendo es infinitamente mejor. Aisa, Norn. Aisa se giró hacia mí mientras Norn se acercaba a su hermana con Ruiger de acuestas. Ambos me miraron mientras el hombre más alto permanecía detrás de ellas. Los miré a ambos a los ojos, apartándome de Aisa y manteniendo mi mirada en Norn.
Padre y madre estarían orgullosos. Esas palabras se escaparon de mi boca. Aisa se quedó allí con una expresión de desconcierto mientras las lágrimas comenzaban a caer lentamente de su rostro arrugado. A su lado, Norn no lo tomó tan bien. La mención de nuestros padres prácticamente envió a la niña al límite mientras sollozaba en el pecho de Ruigerd. Los saludaré de parte de ustedes dos. La rubia asintió sin mirarme mientras Aisa me hacía una leve reverencia. Parece que de alguna manera he hecho la habitación aún más triste. ¿En qué tonto me he convertido, Rudeus? La voz áspera de Ruigerd cortó el aire como un cuchillo. Por supuesto, él no había cambiado en todos los años que lo conocía. Lo único que se podía considerar diferente era que ahora éramos familia. Saluda a Eris de mi parte. Por supuesto, las últimas palabras que me dio tuvieron que ser muy geniales. Eso era muy propio de él, Alec. Una simple llamada y el hombre llegó corriendo. Rudeus. Su tono alegre todavía estaba ahí. Me imagino que ver morir a una persona era normal para él. Un hombre muerto no necesita un lugar entre los 7 grandes poderes, así que puedes recuperarlo. Cerré los ojos por su respuesta. ¿Estaría feliz por eso? Probablemente no. A Alec le gustaba luchar por este tipo de cosas. Rechazó cortésmente su oferta. Su respuesta no fue rimbombante ni optimista. En cambio, me encontré con un hombre que parecía completamente serio. No seas ridículo, Alec. No es que esté en condiciones de... No soy digno del título. No hasta que me ponga en forma y descubra quién necesito ser. Así que, por ahora, no soy digno de reemplazar a Quagmire. Al parecer, se mantuvo firme en negarse. Bueno, que así sea. Eres demasiado amable para tu propio bien, ¿sabes? Tú lo dices. Me respondió con un tono burlón. Inspiré y exhalé. Me di cuenta de que llegaría pronto. Lo sabía porque lo había sentido antes en mi vida. La creciente sensación de muerte que amenazaba con consumir mi existencia. Esta vez, sin embargo, no huiría ni gritaría pidiendo otra oportunidad. Estaba listo y dispuesto a aceptar mi fin. Esta vez, saldría en mis propios términos y sentí que no había otra forma en la que preferiría morir. El hombre que aún no había hablado en absoluto dio un paso adelante hacia mí. Sus severos ojos dorados nunca dejaron los míos, incluso mientras se movía. Su cabello blanco todavía tiene el mismo estilo de siempre, y su atuendo es el mismo que cuando lo conocí, lo que en este momento me pareció como si hubiera pasado toda una vida. Incluso estando en la misma habitación que él, la atmósfera parecía cambiar, pero por alguna razón, nadie le tenía tanto miedo como antes, incluso sin su casco puesto. Rudeus. Orsted habló con su típica voz plana y su habitual ceño siempre presente. Miré detrás de él para verlos a todos por última vez. Lástima que todos estuvieran tan tristes. No necesariamente quería que mi muerte fuera trágica, pero me hizo sentir feliz que tanta gente se preocupara por mí. Ya ves, Orsted. Quizás debería haber tomado una nota de mi yo futuro y haber aprendido la magia del tiempo. Con lo triste que estoy poniendo a todos, me hace sentir culpable. Dejé escapar una breve risa y luego, por extraño que parezca, el hombre también lo hizo. Mis ojos se abrieron cuando tuve que pensar 2 veces en lo que vi. El dios dragón. Mi jefe. ¿Quién tenía que ser la persona más seria de este mundo? Simplemente se rió entre dientes. Como si fuera la respuesta más obvia a mi afirmación. Has hecho más que suficiente. Si alguien merece un descanso, ese serías tú, Rudeus. El rostro del hombre cambió ligeramente. Suenas lo suficientemente triste como para llorar, amigo. Sus ojos se abrieron ligeramente ante eso. ¿Realmente di en el blanco? ¿O simplemente estaba enojado porque le lancé un último golpe antes de irme? Orsted. El hombre me miró. Por favor, termínalo por mí. Sella a Itogami y pon fin a esta batalla tuya. Nuestra, reiteró. Y lo haré. Una mirada de absoluta determinación brilló en los ojos de Orsted mientras hablaba. Bueno, si de alguna manera, hice una pausa y el hombre me miró con una mirada incrédula. Sé que esto suena ridículo, pero... si de alguna manera fallamos, solo encuéntrame. Estoy seguro de que podría ayudarte. Eso fue lo que no agregué a lo que dije.
La probabilidad de un bucle como este era tan astronómicamente cercana a cero que no era gracioso, pero quién sabe qué podría pasar. Toda esta vida que había vivido estaba llena de incertidumbres. Aún así, sería mejor no pensar en situaciones como esa. Inspiré y exhalé otra vez. A estas alturas, incluso eso estaba resultando difícil. Me di cuenta de que me estaba alejando lentamente. Miré a mi izquierda. Roxy. Luego giré a mi derecha. Sylvie. Ambos apretaron con más fuerza. Gracias por aguantarme. Ambos inmediatamente intervinieron y negaron lo que dije, pero rápidamente les puse freno. Hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Los recuerdos pasaron por mi cabeza. No podía recordar todo, pero la cantidad de recuerdos que compartí con todos superaban con creces los que había olvidado. Como cuando me confundiste por un niño. Asentí junto con una sonrisa. En aquel entonces era bastante tonto, así que espero que me perdonen. Sentí un pellizco en mi mejilla. O cuando te hice prometer que no serías tan formal con nosotros. Bien, lo siento. Fuerza de la costumbre, eres demasiado linda cuando estás enojada. Roxy se acercó para susurrar. O cuando robaste mi ropa interior. Ah, eso, ella lo sabe. Por favor, no se lo digas a nadie, susurré, el pánico evidente en mi voz mientras lo hacía. Preferiría mantener mis inclinaciones desconocidas para la mayoría de mi familia si pudiera evitarlo. Ella asintió mientras me daba un beso en la mejilla. Si fuera más joven, habría sido una invitación, pero tal como estoy ahora, lo único que me mantenía adelante era la magia y la pura fuerza de voluntad. Me siento culpable, ¿saben? Aunque yo me he vuelto viejo y frágil, ustedes dos todavía son muy jóvenes y vivaces. Estoy seguro de que ustedes dos podrían encontrar a otro. Me niego. El rostro de Sylvie no dejó lugar a réplicas. Difiero de Sylvie. Sus respuestas se hicieron evidentes. Escuchen eso, todos. Son mías. No tuyo. Mío. Bueno, no es que vaya a vivir mucho más tiempo de todos modos, pero incluso escuchar eso hizo que el corazón de un anciano llorara de alegría. Rudy. El rostro de Sylvie tenía una expresión de preocupación. No es que no lo hubiera tenido todo el tiempo que estuve acostado aquí, pero ahora noté que mi visión se volvía cada vez más tambaleante. Estaba llorando. Yo era feliz. Raro, ¿verdad? Llorar lágrimas de alegría en tu lecho de muerte. Eso solo sirvió para demostrar lo contento que estaba con la vida que llevaba. No planeaba empezar a llorar así. Las dos siguieron mirándome con el ceño fruncido y preocupadas. Vamos, no deberías dejar que yo sea el único que llore aquí. Me gustaría que ustedes dos no me reprimieran. Me hará sentir mal. Logré hablar entre sollozos. Con mi aprobación, las dos se detuvieron y se miraron. Luego vuelven a mí. No pasó mucho tiempo para que las dos empezaran a aferrarse a mí. Envolví ambos brazos alrededor de cualquiera de ellas. Roxy, gracias por sacarme de mi casa cuando era más joven. Tenía mucho miedo de hacerlo, pero tú entraste y me llevaste. Estoy seguro de que escuchar eso no significó prácticamente nada para la chica, pero para mí ya había sido una parte tan fundamental de mi vida que nunca lo había olvidado. Incluso ahora lo recuerdo en mi lecho de muerte, unos 70 años después. Así de importante era para mí. Gracias por enamorarte de alguien como yo. La niña siguió sollozando en mi abrazo. Te amo, Rudy. Sus labios encontraron los míos en un breve beso. Sylvie, gracias por aguantarme y quedarte conmigo incluso después de traer esposa tras esposa. No dejé de llorar. Incluso cuando Sylvie se rió un poco por lo que dije. Gracias por criar a nuestra familia. Ella también acercó sus labios a los míos por un momento. Por supuesto, te amo. Su voz ronca llegó en voz baja. Entonces me obligué a dejar de llorar. Para dirigirme a la única persona que no pudo venir aquí. Eris, miré hacia el techo, sin mirar nada en particular mientras lo hacía. Gracias por trabajar tan duro para un hombre como yo. Miré a Sylvie y Roxy mientras volvían sus rostros llenos de lágrimas hacia mí. El sonido del llanto ahora era pesado en la habitación. Todos sabían lo que vendría. Voy a ir a verte ahora. Espero que no hayas esperado demasiado por este viejo. Respiré un par de veces. Luego, finalmente, sentí que ya no lo necesitaba.
Entonces, me vino a la mente un pensamiento. Aunque todavía tengo mucho que decir. Todavía hay gente de la que aún no me he despedido. Mi visión oscurecida se centró en las dos mujeres que amaba. Sus caras estaban marcadas por las lágrimas mientras no dejaban de aferrarse a mí. Estas dos nunca dejaron de amarme, ni siquiera hasta el amargo final. Fui bendecido en esta vida. Me dieron otra oportunidad de vivir y lo hice. Eso es todo lo que me importó al final. Con un último empujón, con todo el aire restante en mis pulmones, pronuncié mis últimas palabras. Gracias. Creo que ya he dicho suficiente. Ahora estoy bien. He hecho todo lo que quería. Mi conciencia se desvaneció. Estoy feliz. Un día de invierno en Sharian K481, yo, Rudeus Greirat, morí, y me fui al otro lado como un hombre feliz. Un hombre realizado. Mi muerte no fue especial. Estaba rodeado de mi familia y amigos. Era una lástima que Nanaoshi no pudiera estar allí, aunque podía entender por qué a ella no le importaba un anciano como yo. Para mí, esto fue más de lo que podría haber pedido. Aunque morir de viejo era una forma tan cliché de morir, no podría haber estado más feliz. Fue un camino extrañamente alegre para mí. Después de todo, yo era una persona que había hecho cosas crueles e indescriptibles a mi familia en mi vida anterior. Entonces, estaba satisfecho con cómo había resultado mi vida esta vez. Entonces afronté el final de mi vida con la mayor dignidad posible. Al menos nunca terminé como el antiguo yo del diario. Pensar en eso me trajo muchos malos recuerdos, pero todo eso quedó en el pasado. Llevo una vida sencilla. Crecí en un hogar decente con padres decentes, incluido mi padre, en su mayor parte. Me enamoré de una mujer, luego inmediatamente incumplí mi palabra y me enamoré una y otra vez. Nunca olvidaré la amabilidad de Silpie al aceptar la persona de mierda que era su marido. Realmente amaba a mis esposas más que nada y amaba a mi familia por igual. La guinda de todo fue que pude elegir entre diversión nocturna con las 3 mujeres más bellas del mundo. En el caso de Eris, yo sería la damisela en apuros. No es que alguna vez me haya quejado o no me haya gustado. Todo lo que sé es que era feliz con mi vida, incluso si hubo algunos obstáculos en el camino. Incluso si Paul muriera y yo me quedara con una madre destrozada. Me lancé a la vida y la viví lo mejor que pude. Sabía que algún día moriría, así que ya había aceptado que eventualmente tendría que irme. Así que esperé en el vacío a que mi conciencia se desvaneciera. Incluso después de que Itogami me arrastrara una última vez, no podía recordar mucho. Yo estaba muerto. Lo que significaba que había terminado de preocuparme por los vivos. Entonces, ¿por qué todavía estaba despierto? ¿Por qué cuando abrí los ojos después de hablar con ese bastardo por última vez, me encontré de nuevo aquí? De vuelta en esta acogedora habitación, siendo envuelto con brazos delicados acunándome y rodeada de personas que una vez conocí. Con gente que no había visto en décadas. ¿Por qué estaba de vuelta aquí? En mi antigua casa en Buena. Aquí, en la misma habitación en la que comencé hace tantos años. ¿Ya has pensado en un nombre? Una mujer interrogó al hombre que estaba a su lado. Su voz exasperada sonaba tan tranquila y serena. Era algo que no había escuchado en tanto tiempo que había olvidado cómo sonaba hasta ahora. El cabello dorado y suelto de la mujer se le pegaba ligeramente a la cara debido al sudor. Era Zenith, no había ningún error al respecto. Esperaba su rostro apático y sin emociones al que me había acostumbrado. En cambio, miré a los ojos a una mujer llena de expresión y vida, nada como la Zenith que había conocido. ¿Olvidaste que nos decidimos por Rudeus si fuera un niño, cariño? Su sincera respuesta llegó a Zenith mientras ella tarareaba en voz baja en acuerdo. Ella me levantó ligeramente de un lado a otro. Lo siento. Zenith dejó escapar una risita exasperada ante su olvido. Pero Dios, ¿no es lindo, querido? Zenith me arrulló mientras frotaba mi carita contra su mejilla. Un sentimiento de nostalgia llenó mi pecho. Claro que lo es. Después de todo, es tu hijo. Luego estaba Paul. Era el mismo Paul con el que tenía tantas quejas. El hombre que me había salvado en el laberinto de teletransportación a costa de su propia vida, aunque seguramente tenía muchos arrepentimientos persistentes.
Él fue quien sonrió aliviado cuando vio que yo estaba bien, incluso cuando él murió. Es la persona con la que más lamento no haber hablado más. El único al que podría llamar mi padre en este mundo. El que lamento no haber tratado nunca como a mi padre. Cuando lo vi, solo pude sentir arrepentimiento y una cantidad indefinida de alivio y alegría al verlo nuevamente. Paul besó la frente de Zenith con una sonrisa, esta última se sonrojó ligeramente. Nuestro hijo, ¿no es así, Rudeus? Zenith me miró, sus mejillas rojas parecían brillar de forma poco natural en la habitación iluminada por las velas. Este sentimiento, igual que cuando vivía en Sharia. Esto era felicidad, ¿no? Sin embargo, todavía me parecía una palabra inadecuada para mis sentimientos. Este sentimiento que tengo ahora es diferente al de entonces. Esto no es lo mismo que antes. Todo es como lo recuerdo, pero ¿por qué estaba de vuelta aquí? ¿Qué clase de broma enfermiza y retorcida era esta? ¿Es esto lo que realmente sucede cuando mueres? No, ese bastardo me dijo eso una vez que mueres. Tu maná regresa al mundo y dejas de existir. No hay más allá para nadie, no en este mundo. Conociéndolo, no iría en contra de sus valores mentirme. ¿O fue esto de alguna manera obra mía? No, no hay manera de que pueda decidir renacer cuando quiera. No importa a estas alturas, ¿verdad? Morí, pero podré verlos de nuevo. Ya no puedo hacer nada por todos los que están allí, ¿verdad? Estoy aquí ahora y definitivamente estoy estancado. Eso significa que todo lo que hice fue en vano, ¿no? ¿Es así como se sentía usted cada vez que hacía un bucle? ¿Miedo? ¿Desesperación? ¿Te arrepientes de no haber hecho algo diferente? ¿Algo más? Parece que he sido bendecido de alguna manera extraña pero cruel. Sé que si estoy aquí, algo debe haber salido mal por su parte. Eso significa todos los que conocía, mi línea de pensamiento terminó cuando Paul invadió mi periférico con su cara. Rudeus, puedo decir que vas a ser un gran hombre. Igual que tu papá. Paul sonrió, apuntándose a sí mismo con el pulgar. No pude evitar encontrar su punto de vista sobre el humor completamente ridículo. ¿Por qué le diría eso a un recién nacido? No pude evitar darme cuenta de que era el mismo Paul Greirat frente a mí debido a su cara ridícula. Seguía siendo el mismo Paul de siempre que había conocido. Soltando alguna frase cursi y luego volver a ser un idiota. Es extraño que me haya perdido esto. ¿Hace cuánto que no estamos así? Todos juntos en una casa. Desde que éramos una familia. Todos los que conocía se han ido, ¿no es así? La Roxy que me sacó de mi casa y me dejó superar mi miedo. Esa chica tímida que me tomaría la mano si se lo pidiera. La mujer que siempre hizo lo mejor que pudo en todo. La Sylvie que me amaba incondicionalmente. La persona que me reprendería por mis errores pero que me guiaría gentilmente a través de mis defectos. La primera persona a la que realmente podría llamar mi amigo en este mundo. Eris, la primera persona a la que le abrí mi corazón. La mujer que me dio tanto coraje. La chica que me respaldaba una y otra vez. Las mujeres que amaba más que a mi propia vida. Los niños que tuvimos. Los hijos que tuvieron. Los amigos que hice. Estoy aquí ahora, pero ellas no, ¿verdad? No podrían ser, pensar que estoy de vuelta aquí. En buena. Acabo de hablar con ellas. Acabo de morir y ahora, he vuelto. ¿Por qué tengo otra oportunidad en esta vida? ¿Por qué tengo que volver a hacerlo después de estar satisfecho con cómo terminó mi vida? ¿Se me permite volver a estos días de paz? Los que deseaba desear con todos. Las lágrimas cayeron de mis ojos. La mezcla de arrepentimiento, felicidad y tristeza se apoderó de mi cuerpo. Estaba solo otra vez. No estaba solo en el sentido convencional, per se, pero todos los que me conocían ya no sabían quién era. Duele pensar en eso, duele mucho. Gracias a Dios. Zenith suspiró mientras me acunaba. Paul lucía una mirada preocupada mientras Zenith me abrazaba. Nos preocupaste muchísimo estando todo callado. Por supuesto, lo primero que hice fue preocuparla. Es propio de mí decepcionar a la gente en algún momento. Así, sin más, comencé mi tercera vida llorando en los brazos de mi madre, mi padre a nuestro lado y la siempre tan diligente Lilia, mirando en silencio desde un rincón de la habitación con una leve sonrisa.
La conmovedora reunión familiar se arruinó cuando, más tarde esa noche, Paul y Zenith ya habían empezado a trabajar en un hermano para mí. Solo dale un día de descanso, amigo. Ella acaba de dar a luz. Al menos podrían haberlo hecho sin su hijo en la habitación. Incluso yo tuve tanta decencia, y eso es mucho decir. Oh, las alegrías de ser joven. Aunque supongo que ya no puedo hablar de ser viejo. Teniendo en cuenta que ahora soy un bebé literal. ¡Qué vergüenza! Supongo que eso significa que tengo que deshacerme de mis privilegios de viejo sucio. Unos días después de mi nacimiento, ya me había orientado, bueno, tanto como podía hacerlo un recién nacido. No es que pudiera hacer mucho si Zenith o Lilia me envolvieran las 24 horas del día y me cuidaran constantemente, principalmente la primera si pudieran evitarlo. Levantando la vista desde mi posición envuelta, vi a Zenith trabajando diligentemente en la cena, cortando verduras y picando carne. Lo único que me salvó fue cuando me dejaron solo por un momento para poder tener algo de tiempo para mí. Probablemente no podría moverme por mi cuenta hasta que pasaran un par de meses más. Entonces sería cuando también podría empezar a gatear. Aunque dudo que a Lilia o Zenith les guste que me arrastre a lugares, no podría o no debería hacerlo. Así que tendría que mantener eso en secreto. Sin embargo, una cosa que sabía era que verdaderamente había renacido de nuevo. Al principio, no tenía idea de por qué, pero después de pensarlo un poco, la única solución plausible para esta nueva vida mía tendría que ser que la maldición de Orsted se activara después de su fracaso. Pero no lo logró. Eso es lo que dijo Itogami. No es que pudiera confiar en ese bastardo. Para activar la maldición de Orsted, se le exigía que no lograra vencer a Itogami. Luego, el tiempo retrocedería hasta hace unos 70 años. Lo que significa que algo salió mal. Sea lo que sea, no puedo estar seguro hasta que vuelva a hablar con el hombre, y eso si el Orsted en esta realidad es el mismo que había conocido. Quiero decir, ya debería estar activo en este mundo. Pero ¿cómo puedo saber si él está aquí? No he escuchado ninguna noticia del dios dragón enloquecido, pero podría disculparlo, considerando que estaba atrapado en mi casa, y vivía en los palos de Asura donde Orsted no operaba, y solo tenía un par de días. Incluso entonces, Orsted nunca fue alguien que actuara abiertamente para que alguien informara que había conocido al dios dragón. La mayoría de las veces, si conociste a Orsted, fue porque él venía a conocerte. Esto probablemente significaba que te mataría en un par de momentos, o la alternativa era que tú fueras yo, donde te localizó para que pudieras tomar una taza de té o dos con el hombre, repasar algunos planes y hablar de temas triviales de vez en cuando. Intentemos ver el lado positivo y decir simplemente que el Orsted de este mundo es el que yo había conocido. Eso todavía me deja sin idea de lo que estoy haciendo aquí. ¿O por qué habría salido con ese hombre? Estoy seguro de que morí ambos. Estuvimos de acuerdo en que el último bucle era probablemente la única oportunidad que tendría de tener éxito en su misión. También era el único bucle en el que probablemente aparecería. Entonces, ¿qué pasa si simplemente estoy viviendo mis recuerdos o algo así? Tengo mi propio libre albedrío, así que no está escrito en piedra, pero aún así, no sé qué diablos debería ser como plan. Esto ni siquiera estuvo en la discusión de nuestros objetivos. La buena noticia fue que renací con los recuerdos de mi vida anterior. Esto significaba que la situación en nuestra lucha contra Itogami. Bueno, estoy en buena nuevamente, así que no hace falta decirlo. Esta no era como la última vez que no tenía ninguna preocupación en el mundo. Esta vez, sé lo que hay ahí fuera y lo que debo hacer. No puedo simplemente holgazanear como lo hice hasta liarme con Orsted o volverme complaciente como lo era antes de que Paul muriera. Entonces eso me dejó con un pensamiento. Espero para entrenar hasta que pueda empezar a caminar para que Lilia y Zenith sospechen menos de mí, o simplemente empiezo como lo hice la última vez. No. Tengo que empezar antes de esa fecha. Tengo que empezar lo antes posible para no perder la ventaja. Dicha ventaja era algo que estoy relativamente seguro ya se había perdido. Estoy orgulloso de la ética de trabajo que desarrollé después de recibir capacitación de Orsted. Siempre trabajé hasta los huesos, pase lo que pase. Hasta que mi cuerpo se rindió y me dejaron en mi lecho de muerte.
Temía que si hacía una pausa ahora, perdería mi progreso en muchas cosas en las que había dedicado tanto tiempo. Especialmente el manejo de la espada. Eso era algo en lo que temía haber perdido una gran cantidad de habilidad. A diferencia de Eris, Nina, y Solté, Hino o incluso Paul, nunca tuve un talento natural para eso, pero trabajé un infierno para pelear con cualquier oponente si era necesario. Aunque ese momento nunca llegó a suceder, ese cobarde de Itogami no se atrevió a hacerle nada a mi familia mientras yo aún estaba vivo. Mi prioridad ahora era aumentar mi fuerza tanto como fuera posible. Para hacer eso, el punto obvio era aumentar mi maná acumulativo incluso antes que antes. Con mi conocimiento actual de cómo funciona el maná, aumentarlo no debería ser un problema. ¿Cuánto podría aumentarlo respecto a mi última vida? Eso no lo sabía muy bien. Pensando en retrospectiva, supongo que nunca logré saber si había un límite para la reserva mágica de uno. En cierto momento pensé que era técnicamente infinito. La única evidencia concreta que encontré es que cuanto más joven es la persona, más maleable es su maná, pero definitivamente tiene que haber un punto en el que la persona alcanza su límite. Rudeus Greirat es la única persona con la que renací porque simplemente tenía demasiado maná para vivir. Por supuesto, en partes de mi vida, había tomado a los estudiantes bajo mi protección y les enseñaba lo que sabía. No muchos lo entendieron realmente, e incluso los que sí lo entendieron nunca podrían tener la esperanza de comunicarse conmigo. Orsted pensaba que yo era especial. Además de mis hijos, yo estaba muy por encima del resto, incluso con mi factor Laplace. Sieg era una potencia por derecho propio. Incluso Orsted, con su absoluto dominio de todo, incluida la magia, dijo que de alguna manera yo entendía el concepto de maná más que él mismo. Por supuesto, sabía que eso era mentira. Siempre trató de halagarme. Intenté aceptar estudiantes de tan solo 2 años. No sé qué pensé cuando hice eso, pero descubrí que lograr que un niño de 2 años lanzara magia era mucho más desafiante en la práctica de lo que había pensado inicialmente. Descubrí por qué Roxy pensaba que era extraño que yo pudiera lanzar hechizos en esa época. Intente hacer que un niño de 3 años se quede quieto durante un minuto y comprenderá que enseñarle magia es básicamente imposible. Por otro lado, con todos los experimentos que realicé sobre la acumulación de maná a lo largo de los años, había identificado la forma más eficiente en términos de tiempo para aumentar la reserva de maná. Cuando uno usa magia, usa el maná almacenado en su cuerpo, bastante simple. Cuando uno agota este maná, especialmente en sus primeros años, su capacidad total aumenta significativamente. Con el tiempo, su maná superaría con creces los recursos que utilizarían los hechizos simples. Ampliar el tiempo que uno tendría que dedicar en su día para aumentar su reserva total de maná. La respuesta obvia a este enigma es utilizar hechizos más avanzados. Esto funcionará por un tiempo, pero ¿qué pasa luego? Con cada lanzamiento, las magias más avanzadas eventualmente consumirán poco o ningún maná de tu reserva total. Entonces, profundicemos en la complejidad de los hechizos. ¿Te gusta lanzar magias de nivel Santo Rey? En mi caso, prefiero no dedicar todo el día a crear un Ragnarok real en mi patio trasero para aumentar mi capacidad de maná. Entonces, ideé un método simple. Uno en el que, en lugar de elevar el rango de la magia más allá de avanzado, preferirías permanecer en avanzado y simplemente cambiar la forma del hechizo. ¿Cómo podría funcionar eso en la práctica? Te preguntarás. Aumentar el tamaño de un hechizo al doble normalmente aumenta el maná que requiere en la misma cantidad. Pero, si disminuyes el tamaño del hechizo, hace lo mismo. Si tuvieras que hacer una bola de agua 2 veces más pequeña de lo que dicta el encantamiento estándar, se necesitaría el doble de maná de lo que normalmente se necesitaría para lanzarla. Esto se debe en parte a los parámetros adicionales que pones en el hechizo, lo que le impone más presión. Teóricamente, incluso podrías usar distorsión mágica y cancelar todos los ataques que usaste. Esto nos deja con una magia que se reduce constantemente a medida que uno gana maná hasta que sus hechizos se vuelven microscópicos. Desafortunadamente, no me di cuenta de esto hasta mis últimos años. En ese momento, resultó de poco valor para un anciano, pero parecía que podría ayudarme a mojar mis pañales durante las próximas semanas. Lo siento, mamá, Lilia.
Tendrían que limpiarme los pañales de todos modos, considerando que no tenía control sobre mi vejiga. Ser un niño absorbido por derecho propio. Ahora solo tenía que asegurarme de recuperar todo lo que Ørsted me enseñó en esos 56 años. Cada minuto agotador lo pasé entrenando después de que Lara saliera de casa. Haré todo lo posible para ayudar a Ørsted en este ciclo. Para poder proteger a mi familia. Es curioso que la familia que conocí ya no esté, ¿verdad? Paul estuvo aquí. Zenith y Lily estaban vivas y bien, y estoy seguro de que Norn y Aisa nacerían en un par de años. Estoy seguro de que volveré a encontrarme con Roxy, Sylvia y Eris. Pero cada vez que pienso en ellas, la culpa llena mi corazón. La única razón por la que no me estoy lamentando y llorando en este momento es por mis otras prioridades, como tratar de no orinarme ni cagarme. Cada vez que pienso en ellas, no hago nada ese día. Las que conoceré en esta vida no son los que conocía. Soy el único que las recuerda y ellas no se acuerdan de mí. Dejé atrás una vida cuyo final estaba satisfecho. Al final de todo, estaba bien con morir, pero ahora había regresado. Entonces, ¿qué puedo hacer sino seguir adelante? ¿Hay alguna otra opción para mí? No, no la hay. Fue así de simple. Básicamente estaba solo en este mundo. Nadie me conoce como yo. Ese pensamiento es más aterrador que cualquier cosa que haya tenido que soportar en mi vida anterior. Más que batirse en duelo con Badigad y con la armadura del dios de la lucha, o lanzarse a una pelea suicida segura con Ørsted. Estar solo era más aterrador para mí que cualquiera de las dos cosas, porque hice esas dos cosas y muchas otras, para proteger a la familia que amaba. Rudy. ¿Estás bien, cariño? Zenith me miró con preocupación. Deteniendo momentáneamente la melodía, tarareó mientras cortaba carne de cerdo de un cerdo recién sacrificado. Por cómo me miraba, me di cuenta de que todo lo que sentía era preocupación y empatía. ¿Estaba llorando? No. Ahí. Está bien. Mamá está aquí, así que no tienes por qué asustarte. Empujándome un poco, me acunó de un lado a otro, frotando las lágrimas que caían de mis ojos mientras me sonreía. Ella solía ser así, ¿no? Ella no ha cambiado en absoluto. Aunque ella no tiene idea por lo que he pasado. Lo que tuve que soportar no le importa. Lo único que sabe es que soy su hijo y que me ama. Estas personas siguen siendo mi familia. Aunque no me recuerden, todavía les debo vivir. Todavía le debo a Paul proteger a mi familia con todo lo que tengo. Llevar una espada en mi corazón por mis seres queridos. Esa frase significó muy poco para mí cuando Paul la dijo inicialmente. Ahora, trajo mucho peso. Todavía tengo que seguir viviendo en este mundo. Así que no puedo arrepentirme de nada cuando muera. No estoy seguro de dónde me llevará esta vida, pero lo intentaré de nuevo. Lo intentaré seriamente en este mundo por segunda vez.